Muy buenas. Vamos a meternos de lleno en la historia de España de finales del siglo XIX. Pero ojo, nos vamos a centrar en lo que de verdad importa para el examen, la restauración borbónica. Y un consejo, no se trata de empollar datos como locos. La clave, de verdad, es entender el sistema. Mirad, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, un repaso súper rápido del siglo XIX y luego, a lo que vamos, nos zambullimos en el 90% del examen. Hablaremos de la restauración, de su sistema político, de las crisis que tuvo y del caso particular de Cataluña. Directos al grano. Y aquí lo tenéis, blanco sobre negro. El siglo XIX, como veis, fue muy largo y lleno de líos, pero el 90% de lo que nos interesa y de lo que van a preguntar se concentra en ese último trocito del siglo, así que es ahí donde vamos a echar el resto. Venga, vamos a ventilar esta primera parte en un momento. Quiero que quede claro, esto es solo para tener el contexto, por si cae alguna preguntita corta, pero no es aquí donde hay que invertir el tiempo de estudio, ¿de acuerdo? A ver, para que nos entendamos, el antiguo régimen era básicamente un rey con poder absoluto y una sociedad donde importaba más dónde nacías que lo que valías. ¿Qué pasó? Pues que llegó Napoleón en 1808 y ¡pum!, lo reventó todo. Los liberales, que no eran tontos, aprovecharon el caos para meter mano. Le quitaron poder a los nobles, pusieron a la venta las tierras de la iglesia y, lo más importante, empezaron a escribir constituciones que hablaban de cosas como derechos y de que el poder no lo tuviera solo uno. ¿El resultado? Pues el comienzo de una España un poco más moderna, donde el dinero empezaba a importar más que el apellido y donde se creó un mercado nacional. Y listo, con esto finiquitamos el 10%. Ahora sí, ahora empieza lo bueno. Cambiamos de marcha porque a partir de aquí cada detalle cuenta. Aquí es donde nos jugamos el aprobado. Vamos a desgranar el reinado de Alfonso XII. Bien, ¿y cómo llegamos hasta aquí? Pues veníamos de un experimento de 6 años, el Sexenio Democrático, que había sido un auténtico caos. Así que, primero, el general Pavía entra en el Congreso y acaba con la República. Unos meses después, otro general, Martínez Campos, da un golpe en Sagunto y proclama rey a Alfonso XII, el hijo de Isabel II, que estaba exiliada. Pero, y esto es lo más importante de todo, el cerebro detrás de la operación era un político, Antonio Cánovas del Castillo, y su obsesión era una palabra: estabilidad. Claro, para tener estabilidad lo primero es apagar los fuegos que tienes en casa. Y España tenía dos incendios enormes. Por un lado, la Tercera Guerra Carlista, que estaba destrozando el norte del país, y por otro, la Guerra de los 10 años en Cuba. Pues bien, el nuevo régimen consigue sofocar los dos. La derrota de los carlistas en el 76 y la firma de la paz de Zanjón en Cuba 2 años después fueron dos balones de oxígeno. Permitieron a Cánovas empezar a construir su gran proyecto político sobre un terreno, por fin, un poco más firme. Y todo gran proyecto necesita unos planos. En este caso, el plano fue la Constitución de 1876. Muchísima atención aquí, porque si entiendes esta Constitución, entiendes toda la época. Esto es pregunta de examen segura, vamos. No es un texto para hacer la revolución, todo lo contrario. Es una Constitución pragmática, conservadora y sobre todo hecha para durar. Vamos a ver sus claves. Primero, la soberanía no es del pueblo, es compartida entre el rey y las Cortes. Esto le da un poder brutal a la corona. El rey es como el árbitro del partido, con poder para vetar leyes y para poner y quitar gobiernos. Luego, las Cortes tienen dos cámaras, un Congreso, que lo eligen solo los que tienen dinero, y un Senado lleno de gente de la élite para que nada se desmadre. ¿Se reconocen derechos? Sí, pero con la coletilla de según las leyes, o sea, que el gobierno de turno podía recortarlos cuando quisiera. Y para rematar, un Estado católico que le devolvía a la Iglesia todo su poder e influencia. El lema era claro: orden y estabilidad por encima de todo. Si la Constitución eran los planos, el sistema canovista fue el motor que hizo que todo esto funcionara durante décadas. Estamos entrando en el corazón del tema. Esto hay que dominarlo a la perfección, sí o sí. Cánovas montó un sistema basado en dos grandes partidos. Por un lado, el suyo, el Partido Conservador, que representaba a la élite de siempre. Por otro, el Partido Liberal de Sagasta, que daba voz a las clases medias. Pero, y aquí está el truco, en el fondo eran como dos hermanos que, aunque discutieran, siempre se ponían de acuerdo en lo importante: defender al rey, la propiedad privada y que España fuera un Estado centralista. Y para que estos dos partidos se fueran pasando el poder sin problemas, Cánovas inventó el turno pacífico. Pero que nadie se confunda, ¿eh? Esto de democracia tenía cero. Era un pacto entre colegas, un acuerdo de caballeros. El sistema funcionaba al revés de como debería. Fijaos, cuando un gobierno ya estaba quemado, el rey no se esperaba unas elecciones. No. Llamaba al jefe de la oposición y le decía: ahora te toca a ti. Le daba el poder. Y entonces, y solo entonces, se convocaban elecciones. Y, sorpresa, siempre las ganaba el que ya estaba gobernando. Un milagro, ¿verdad?
Claro, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo conseguían que el resultado fuera siempre el que ellos querían? Pues muy fácil, con un sistema de corrupción perfectamente organizado desde arriba. La pieza clave de todo este tinglado era el caciquismo. El cacique era el pez gordo del pueblo o de la comarca, el terrateniente, el abogado, el que te daba trabajo, el que te arreglaba los papeles, el que te hacía favores. Y a cambio de esa red de favores, se aseguraba de que todo el mundo votara a quien el gobierno de Madrid decía. Era una tela de araña que controlaba la vida de la gente en la España rural. Y el cacique era el que ejecutaba el plan que se diseñaba en Madrid. Primero se hacía el encasillado. El ministro de la Gobernación cogía el mapa de España y decidía qué diputado tenía que salir en cada sitio. Después, el día de las elecciones, venía el pucherazo. Se metían papeletas falsas en las urnas, votaban los muertos, se amenazaba a la gente, de todo. Y la consecuencia de esto era el cunerismo, que un señor de Madrid que no había pisado el pueblo en su vida salía elegido diputado por ese pueblo. ¿Por qué? Porque el cacique lo decía. Era un sistema corrupto hasta la médula, pero funcionó y dio estabilidad. Venga, avanzamos a la siguiente etapa. Año 1885. Alfonso XII muere de tuberculosis muy joven y deja a su mujer María Cristina embarazada y como regente. El sistema se enfrenta a su primer gran examen de resistencia. Y lo cierto es que el sistema demostró ser muy robusto. Ante la muerte del rey, Cánovas y Sagasta se reúnen y firman el llamado Pacto de El Pardo. Básicamente, es un acuerdo para no tirarse los trastos a la cabeza, para seguir con el turno pacífico y para apoyar a la regente hasta que su hijo, el futuro Alfonso XIII, fuera mayor de edad. De hecho, Cánovas, que gobernaba, le cede el poder a Sagasta para demostrar que el sistema estaba por encima de ellos. Fue una jugada maestra que salvó al régimen. La regencia fue una época de dos caras. Por un lado, el gobierno de Sagasta, que fue muy largo, trajo reformas importantes, como legalizar los sindicatos o aprobar el sufragio universal masculino en el 90. Pero claro, en un sistema controlado por caciques, que votara a todo el mundo no cambiaba demasiado las cosas. Y por otro lado, las fuerzas que estaban fuera del sistema, como los socialistas del PSOE y sobre todo los anarquistas, empezaron a coger muchísima fuerza. La tensión social iba en aumento, con huelgas, protestas y atentados. Y la puntilla fue sin duda la crisis del 98. En 1898, España se mete en una guerra contra Estados Unidos por Cuba y sufre una humillación militar tremenda. Perder las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, fue mucho más que una simple derrota. Fue un golpe moral durísimo, un trauma nacional que se conoce como el desastre del 98, y que hizo que mucha gente se preguntara si el sistema de la Restauración realmente servía para algo. Y mientras todo esto pasaba en España, había sitios donde las cosas se vivían de una forma muy particular. El caso de Cataluña es clave, y es muy probable que caiga en el examen, porque aquí el sistema de la Restauración chocó de frente con una realidad social y económica muy distinta a la del resto del país. El nacionalismo catalán no aparece de un día para otro. Su origen es un movimiento cultural, la Renaixença, que lo que buscaba era recuperar y prestigiar la lengua y la cultura catalanas. Pero fijaos en la línea de tiempo. A medida que avanza la Restauración, ese movimiento puramente cultural empieza a transformarse y surgen las primeras organizaciones políticas que ya no solo piden proteger la cultura, sino que exigen autogobierno. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, Cataluña era la fábrica de España, la zona más industrial, y tenía una burguesía muy potente. Al principio, a estos burgueses, la estabilidad de la Restauración les vino de perlas, pero pronto se cansaron de un Estado centralista, en Madrid, que no entendía sus problemas y que no les apoyaba. Ese cabreo se fue organizando en partidos políticos que pedían más poder para Cataluña. Y el momento clave, el punto de inflexión, llega en 1899, justo después del desastre. El gobierno sube los impuestos para pagar las deudas de la guerra y los empresarios catalanes dicen basta y se niegan a pagar. Es un acto de desobediencia masiva que se conoce como el tancament de caixes, el cierre de cajas. Simbólicamente es la ruptura de la burguesía catalana con el Estado español. Muy bien, hemos visto un montón de cosas. Así que ahora toca hacer lo más importante: resumir y dejar claro qué es lo que hay que llevarse de aquí para el examen. Vamos por las claves. Aquí está el chuletario definitivo. Si controláis bien estos 6 puntos, tenéis el 90% del tema hecho. 1. El sistema de Cánovas, con los 2 partidos y el turno pactado. 2. El fraude electoral que lo sostenía, con el cacique como protagonista. 3. La Constitución del 76, que era el marco legal. 4. El Pacto del Pardo, que salvó al sistema en un momento crítico. 5. El shock del 98. Y 6. El caso de Cataluña y cómo pasó de un movimiento cultural a uno político. Y para que vayáis practicando, aquí tenéis 3 preguntas que podrían caer perfectamente. La primera, sobre cómo funcionaba el sistema. La segunda, sobre la crisis del 98. Y la tercera, sobre el fraude electoral. Si sois capaces de contestar estas 3 preguntas con todo lo que hemos visto, vais por el buen camino. Y me despido con el consejo más importante de todos.
No sirve de nada memorizar fechas y nombres si no se entiende la lógica que hay detrás. La clave para clavar este tema es entender el sistema, comprender cómo funcionaba, por qué funcionaba y cuáles eran sus piezas y sus trampas. Con todo esto, ya tenéis las herramientas. Ahora os toca a vosotros. Mucho ánimo y a por ello.